Pues la intención es que echarnos la mano entre todos los periodistas, ¿no? De repente ahora todos nos toca hacer multimedia, todos nos toca grabar video, todos nos toca grabar audio. Entonces un poquito de este taller es tratar de darnos herramientas a nosotros. Por eso el grupo está dirigido por fotoperiodistas de gran calidad, que ustedes ya los conocen, no hace falta ni presentarlos. Y la intención primero que nada es que fueran periodistas que están trabajando y sobre todo irnos un poquito tratando de profesionalizar en lo que se pueda, ¿no? Ahorita ninguna empresa te está pagando un curso, ninguna empresa te está mandando a ninguna parte a pedir experiencia, y pues un poquito lo que estamos intentando hacer es eso, ¿no? El curso se va a dividir en varias partes. La primera parte es lo más básico, ¿no? Es cómo conocer tu cámara, cómo saber usarla, cuestiones básicas de ISO, de velocidad, de apertura, que a lo mejor muchos ya lo saben, y les pediría que ellos no se me desesperen mucho, porque más que nada este curso es como para regularizarnos todos, ¿no? Estandarizarnos un poquito, que la raza que no esté tan preparada con ese tema, pues que le sirva, y la raza que ya sabe, pues que lo afiance, ¿no? Y sobre todo hay oportunidad de compartir experiencias. Las exposiciones no son de una hora, son de 45 minutos, pero dejé un margen como de 15, 20 minutos por si había un intercambio de ideas o algunas preguntas. Siéntanse con confianza de interrumpir a cada uno de los expositores cuando estén platicando. Si tienen alguna dificultad técnica, pues aquí hay muchos que nos podemos echar la mano, y sobre todo es eso, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, pues el primero que nos va a apoyar es Víctor Medina. Él está dando clases en la Universidad Autónoma de Baja California y actualmente es fotoperiodista en la Crónica de México. Entonces, lo dejo con ellos. Gracias. Buenas tardes a todos, ahora sí, formalmente y hablando de... Bueno, a mí me tocó hablarles un poquito sobre las cámaras, el uso de la cámara. Todos sabemos que cuentan con la forma de utilizarlos en automático, utilizar la cámara en ajustes personalizados u otras maneras. ¿De qué se va a tratar este curso básico? Primero que nada, conocer cómo utilizar la cámara en manual. ¿Por qué en manual? Porque todo lo que hagamos con nuestra cámara tiene un sentido y un porqué. O sea, todas las maneras de acomodar nuestra cámara en manual tiene un porqué. O sea, ¿por qué estoy utilizando de esa manera o ese esquema? Por algo, y lo vamos a ver poco a poco. Me gustaría empezar primero con los conceptos básicos de la composición fotográfica antes de entrar a la cámara. ¿Por qué? Muchos de ustedes ya conocen lo básico de la cámara, que es el ISO, que es la velocidad de obturación, que es el diafragma. Lo vamos a ver al final. ¿Por qué? Porque vamos a adaptarnos a cómo utilizarlo después de haber visto la composición. Primero vamos a ver un poquito de composición, que es lo más elemental, regla de tercios, ley de la mirada, en general, lo que ya vimos algunos en clases y otros los que no hemos visto, para que pongamos la atención y pues nos vaya a servir a las exposiciones de los compañeros ya más adelante. Juan Barak, Alejandro Santos. ¿Mañana quién está? Mañana va a estar Sergio Aro y va a estar el maestro Luis Rodríguez. Ok. Bueno, confirmados. Faltaría alguien más, ¿no? Por ahí. Bien, yo empiezo con una frase que me gustó mucho para poder entender por qué voy a utilizar la cámara y por qué necesito saber en la totalidad cómo se utiliza mi cámara. Y es una de Carlos Meigan. Uno se convierte en fotógrafo cuando ha superado las preocupaciones del aprendizaje y en sus manos la cámara se convierte en una extensión de uno mismo. Entonces comienza la creatividad. Y en la práctica uno lo va notando, lo va entendiendo. Una vez que yo dejo de preocuparme, primero, qué tipo de luz es la que tengo, qué velocidad le voy a dar, qué apertura de diafragma. Cuando ya conozco todo esto, me encuentro con el objetivo a fotografiar, lo que yo quiero tomar fotografía, lo que quiero exponerle a la gente y cómo exponerlo a la gente. Por eso comenta ahí que es como empieza la creatividad, ya que conozco todo esto, ya que lo domino. Pero ¿cómo se hace esto? Pues a base de tiempo, de meternos a los libros, de ver todo lo que es referente a composición, el uso de la cámara y lo principal, la práctica. Sin práctica, imposible aprender fotografía. O sea, lo principal es agarrar su cámara, tener los conocimientos básicos y salir a la calle. Salir a la calle a tomar fotos, a la calle o a su casa, donde quieran, pero siempre estar tomando fotos. Y empezaremos con la composición fotográfica. ¿Qué es la composición fotográfica? ¿Algunos de ustedes qué entienden por composición fotográfica? Darle los elementos que vas a ver y dejarlos en un cuadro que tenga una
que siga una idea, ¿no? Que plasme una idea, que siga unas ideas. Exactamente, la composición fotográfica es elegir exactamente lo que yo le quiero mostrar a la gente, el fragmento de realidad que quiero mostrar. No es lo mismo en mi composición fotográfica mostrarles yo un fragmento de esta habitación en donde solamente sale un compañero y al fondo otros, a mostrar un plano o un ángulo más abierto donde alcanzo a ver todos. Demuestran cosas distintas, se demuestran cosas diferentes, entonces hay que partir por elegir qué es lo que quiero fotografiar, siempre. No podemos tomar el todo, hay que sacarnos de la idea esa del plano general o de la toma general de quiero mostrar todo en una fotografía. A lo mejor nos sirve para mostrar un plano más abierto de mucha gente en un lugar, pero un plano general muchas veces no enseña mucho o no enseña nada. Entonces vamos a irnos acercarnos a los motivos, a objetos, a las personas, una persona, dos personas, no sé, lo que ustedes quieran fotografiar, un fragmento de la realidad que ustedes quieran demostrar y que tenga un sentido. Debe tener un sentido. ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Por qué quiero tomar esta fotografía? Por ejemplo, en esta imagen, una imagen cotidiana en Mexicali, personas en un canal bañándose en verano, situaciones de calor general. Se describe un poco con la pura composición. La pura composición fotográfica es la que te lleva, las líneas te llevan a dónde, hacia donde está el objetivo, las personas que se están bañando. No se ven rostros, no se ven caras, ¿por qué? Porque se trata, bueno, en este momento trata de hacer un simbolismo, que las personas que están ahí significaran al grueso de la población, bueno, no al grueso de la población, sino a la población que decide bañarse en un canal, que no nomás son ellos, son demasiadas personas. Entonces se va eligiendo qué quiero mostrar a través de la composición. La composición es el uso de disposiciones de los elementos para fotografiar de una forma estética y creativa. La composición es la suma y armonía de todos los elementos que integran la imagen. Hay que tener en mente siempre que detrás de la persona que voy a fotografiar está algo. Y en ese sentido tratar de utilizar lo que está detrás de la persona o lo que está alrededor de la persona para componer una imagen armoniosa. ¿En qué se basa mi sentido de armonía? En la fotografía existen conceptos o leyes, por así decirlo, ya marcadas, que son 3 leyes básicas, que son la ley del horizonte, ley de la mirada y la ley de tercios. Otra de las cosas de ahí importantes en las fotografías es acercarse. Una de las clases memorables de Robert Capa era: si sus fotos no son buenas, lo que significa es que usted no está demasiado cerca, usted no está cerca. Entonces siempre es acercarnos, buscarnos, estar en el lugar, acercarnos a los motivos y tratar de estar donde mi cuadro me da, donde la composición me da. Siempre buscarla, siempre tener en mente una fotografía. Y empezaríamos en composición con la ley del horizonte. Ángel, apóyalo, ¿no? Apóyalo. ¿Se ve bien? Sí. Bien. La ley del horizonte es una de las 3 leyes básicas de la fotografía en cuestión de estética. La ley del horizonte nos pide que dividamos nuestra imagen sobre tres segmentos en la fotografía. Señala que en el recuadro fotográfico deben trazarse imaginariamente y con una finalidad referencial 3 bandas horizontales de igual anchura, tanto si se está trabajando en posición apaisajada o vertical. Ok, lo importante de esto, de dividir la imagen, es saber la importancia de lo que quiero mostrar. Por ejemplo, en un paisaje, yo tengo un paisaje y elijo que lo más importante en mi imagen es el área del suelo o la tierra, que me está mostrando, no sé si los vehículos o no sé, infinidad de cosas. Yo voy a elegir dividir mi horizonte en una de estas líneas, el horizonte fotográfico, o sea, la línea de la tierra, que va a ser esta, en este caso, en una de estas 3 líneas. ¿Por qué? Porque sobre lo que vaya la importancia de la imagen, en este caso es el cielo, es el sol, la montaña y todo esto, va a llevar más peso a la fotografía. Entonces, yo divido mis tercios y elijo como referencia el horizonte en la primera línea de abajo para arriba y dejo otros 2 tercios de la imagen para lo que yo quiero mostrar. Entonces ya tengo un poquito más el juego de la composición con esta ley del horizonte.
instrumentos, de los básicos, de las cosas básicas de la fotografía. ¿Por qué no divido mi horizonte a la mitad de la foto? Puede hacerse, se puede poner mi horizonte a la mitad de la foto y va, pero tiene un porqué. O sea, si yo lo pongo en medio es porque la mitad para abajo significa lo mismo que la mitad para arriba. Y yo tengo importancia en la parte de arriba del horizonte y en la parte de abajo. Eso es lo que sería si yo divido mi horizonte a la mitad. Eso es por respecto a esta ley del horizonte. Pasaría a mostrar las leyes básicas en la fotografía, que es la ley de la mirada. Esto es muy sencilla, por así decirlo. ¿Qué es lo que hacemos cuando tenemos un objetivo, una persona, algún animal, alguna cosa que está volteando, que tiene el cuerpo apuntando hacia cierto lado? El mayor espacio en la fotografía, el mayor espacio en blanco, por así decirlo, debe ir del lado hacia donde está observando. Cuestión de las leyes. Por ejemplo, aquí, la persona en oración, volteando hacia el lado derecho y tiene su espacio a este lado. ¿Qué es lo que hace? Me da la sensación de que está, no de que está volteando, sino de que tiene ese aire para respirar. No es lo mismo si yo corto aquí y dejo el espacio acá. Hay una diferencia ahí. Sería con respecto a la ley de la mirada. Igual, si es en vertical, lo mismo. Acomodamos el espacio del lado, si está volteando hacia el lado derecho, acomodamos a la persona al lado izquierdo y que tenga del lado derecho su espacio. ¿Sí? A la hora de, bueno, los que editamos periódicos impresos, a la hora de editar las páginas, a veces tenemos que cortar cuadrados y se pierde mucho de esto y se nota, ¿no?, en la calidad de la imagen, digo, a la hora de ya presentarlo en escrito. Sí, muchas veces, bueno, yo creo que a todos nos ha pasado, los que hemos pasado alguna foto en un periódico, que sale cortada, porque el editor creyó que lo conveniente era que nada más se viera el rostro. Muchas veces el juego que hace el editor, un editor que más o menos le mueve los conceptos, ¿qué es lo que hace? Acomoda aquí un texto de este lado, aprovecha el espacio de la foto y acomoda un texto sin romper la imagen, porque una imagen te está hablando en su totalidad. Entonces lo ideal sería que no se cortaran, pero siempre nos vamos a enfrentar a eso, que a lo mejor no tengo espacio, a lo mejor el texto es demasiado amplio y sabes que tengo que cortarlos, el editor dice que tengo que cortarlos. Yo como fotógrafo, pues qué bien que salieran todas las fotos completas, pero siempre está ese aspecto. ¿Alguna duda al respecto de la ley del horizonte o de...? Si es de frente, Víctor, ahí como de frente, fíjate, siempre también, esa es otra, de frente podemos acomodar la imagen en el puro centro, pero lo recomendable, partiendo de las tres leyes básicas, es irte un poquito a un lado, en donde tenga un movimiento y que puedas observar el rostro para tener tridimensionalidad y dejarle ese espacio, partiendo de que son leyes fotográficas, son tres leyes básicas en composición. De ahí podemos partir y hacer y deshacer. O sea, conociéndolas y practicándolas, de ahí vamos a partir a ponerlo en el centro, a lo mejor dejar un espacio muy amplio, hacer muchísimas cosas que va a ser con cuestión de práctica. Lo que pasa es que también si pones de frente el rostro se distorsiona. Entonces, si lo que dice Víctor, no, si estás aquí con tantito que te hagas unos 10, 15 grados, ya le cambias mucho la imagen. Tratar de, en tomas de retrato, tratar de no hacer eso de perdida y irte mero enfrente. O sea, puedes leerte un poquito y ya con eso rompes, pues ahora sí que el efecto. Víctor, esta ley no funciona para, pues, si vas a tomar una cara, no funciona, por ejemplo, en cuadros más amplios, como, no sé, si estoy tomando una persona de lejos, sí, es igual. Sí, igual. Hacia donde esté tu objetivo, tu principal. Yo tengo un personaje principal en mi imagen. A lo mejor es una manifestación donde está una persona puño en alto, pero tiene la mirada volteando hacia cierto lado y el fondo me indica que hay gente. Entonces, igual, mi personaje, mi principal, mi foco es esa persona y está volteando hacia este lado, yo elijo el cuadro. Si el cuadro no me da en el momento, se voltea para este lado y toda la gente está acá, yo lo primero que haría sería moverme para tener a la gente de este lado, por composición, por estética de la imagen. Porque puedo tomarla, así que queda sin duda, no puedo tomarla y la persona va a salir así, volteando para allá, y aquí se va a cortar la foto y acá voy a tener el fondo. Voy a tener un error fotográfico en composición. Sigue significando la imagen, sigue siendo a lo mejor una buena imagen de momento, pero el chiste de eso es tener del todo, tener la composición, tener una buena imagen
y aparte tener un buen momento. Entonces yo me movería para que pudiera seguir esta regla. Entonces digo, estas son reglas elementales, pero todas las reglas se pueden romper y están hechas para romperse, dependiendo de los momentos en los que topemos. Y la ley de tercios, que esto también es de las más importantes y nos vamos a topar mucho y a lo mejor ya la conocemos y a lo mejor ya la hemos visto. La ley de los tercios indica que igual como la ley del horizonte dividimos nuestra foto en fragmentos, en 3 fragmentos, pero lo voy a hacer ahora en horizontal y en vertical. Haciendo esto, tomando importancia los cruces de estas. En esos cruces yo debo colocar mis elementos más importantes o mi elemento más importante a destacar en la imagen, en cualquiera de esos 4 cruces que tengo. ¿Por qué? Porque esos cruces me destacan el resto de la imagen y me ponen en tercera dimensión un personaje o lo que yo quiera mostrar, ya sea una flor, a lo mejor el que sobresale, pues me enfoco en esta imagen sobre la línea de tercios en los cruces. Esta foto aquí se presenta un poco y la elegí por lo mismo. ¿Se fijan la mirada? ¿Hacia dónde está la mirada? La mirada no está hasta hacia allá para dejar tanto espacio para acá. Fijan, la mirada no va ni para acá ni va para allá, pero va más para allá, más para el lado izquierdo, para donde tiene menos. Es donde les digo que podemos romperlas, cuestión y conveniencia de lo que tengamos. El chiste es conocerlas y practicarlas primero. Ya conociendo y practicando, de ahí va a salir muchísimas cosas para hacer distintas fotografías. Bien, esas son 3 leyes básicas, existen muchas más, entonces ya es cuestión de meterse un poquito más a buscarle. Pero con esas 3 se pueden hacer muchas fotos muy buenas, pueden irlos practicando y existe esto, siempre estar practicando con esas leyes, siempre hasta que se hagan de su dominio, ustedes las dominen. Que ya no tenga que pensar en dónde voy a colocar la mirada para acá, no, sino que sea automático. Cuando ustedes agarran la cámara, se muevan y hagan la ley de la mirada, hagan la ley del horizonte y ley de tercios en una misma imagen a lo mejor. O sea, que adopten estas leyes para después seguir y a lo que ustedes les convenga visualmente. Bien. En fotografía como en video existen los llamados emplazamientos, que es dónde voy a colocar mi cámara. ¿Desde dónde? Mucha gente, el error, bueno, no error, sino que es muy común ver que muchos fotógrafos se colocan la cámara siempre en esta altura, siempre a donde están ellos, cuando está su mirada. Para eso son estos emplazamientos, conocer de qué me sirve colocar la cámara a lo mejor aquí arriba, abajo, totalmente arriba o totalmente abajo, y qué van a significar o qué va a significar lo que yo exprese con una toma en 45 grados o un ángulo de 45 grados. Cada uno de esos movimientos o emplazamientos tiene un nombre. Aquí están: cenital, picado, natural, contrapicado y nadir. Cada uno de estos ángulos tiene un porqué. Empezaríamos con el natural, que es el plano medio o el plano a mi distancia o a la distancia del sujeto, a los ojos del sujeto. Después el plano normal, algo normal, un emplazamiento de cámara normal donde yo me voy a colocar, voy a poner y voy a tomar la foto enfrente de la persona. De ahí siguen otros, que es el picado y contrapicado. Ya lo hemos escuchado, yo creo algunos, o ya sabemos más o menos a qué se refiere. Un ángulo picado va a ser colocar mi objetivo, por decir el proyector, tomarlo en un ángulo de 45 grados hacia abajo. ¿Qué voy a lograr con esa imagen? ¿Qué creen que voy a lograr con esa imagen? ¿Qué es lo que se imaginan que pasa visualmente? Inferioridad, minimizas a la persona, le restas poder, le restas importancia. Técnicamente y teóricamente eso es lo que pasa, minimizas a la persona. Y por el contrario, un contrapicado le da poder, le da superioridad, le da... Todos hemos visto los cuadros o las fotos del presidente, están tomadas un ligero ángulo hacia un ángulo contrapicado. ¿Por qué? Porque hay que ponerlo grande, con poder. No es la misma si lo tomamos en ángulo picado y le restamos el poder y va a estar viendo hacia arriba. Pierde poder.
Y están las contrapartes o la totalidad en el ángulo, que es el cenital. Un ángulo cenital es poner la cámara totalmente arriba de mi objeto a fotografiar. De aquí para abajo, estoy tomando el proyector. ¿Qué voy a lograr con eso? Otro ángulo totalmente distinto, otra manera de ver lo que está pasando. Otra manera fuera de lo común de ver lo que está pasando. Igual el nadir. El nadir es lo mismo que el cenital, pero al revés, de abajo para arriba. Son algunos ejemplos. Cenital, la cámara totalmente arriba, el objeto a fotografiar, la persona nadando. Y nadir, totalmente desde abajo para arriba. ¿Qué se logra? Otros efectos. Sabemos que ahí está el equipo, está un equipo de básquetbol sólido. Tenemos la misma, una foto de una persona nadando, otro ángulo totalmente distinto desde arriba. Y lo que les comentaba de la superioridad o la inferioridad, en el ángulo contrapicado o en el desplazamiento contrapicado, si lo tomamos desde abajo para arriba, vemos que tiene más peso el personaje principal, tiene el peso o el poder de la toma, que es un perro ahí saliendo de un incendio. Y la otra, que también pone un perro, le resta el poder al perro. Es como, ok, no tiene tanto fuego, tanto peso. Sin embargo, el perro sigue siendo un perro en medio de la toma y en lo otro también un perro en medio, pero cambia la sensación de poder o superioridad a raíz de lo que tenga como ángulo o emplazamiento de la cámara. Entonces estas son básicas también, y lo principal, siempre salirse o tratar de buscar algo en la fotografía. Sí, puedo tomar muchas cosas, de repente la rueda de prensa, tomo la rueda de prensa, llego con mi cámara, ahí está, se acabó. A lo mejor no, buscarle otros ángulos, mover la cámara por todas partes, y lo principal, tener algo en mente. Yo sí voy a buscar algo en una foto, quiero tener algo en mente, quiero mostrar algo. A lo mejor cuando llego a la rueda de prensa me doy cuenta que quien está hablando gesticula mucho. Entonces yo lo que quiero mostrar a la gente es, está muy intenso el ambiente, y a lo mejor con un rostro me explica lo que está diciendo. Entonces voy a buscar el rostro de la persona, voy a buscar, no sé, estar de entrada a su misma altura para tener un plano medio que no me indique ni superioridad ni inferioridad, si es lo que quiero mostrar. Pero en base a esto ya conozco qué quiero demostrar, qué es lo que quiero demostrar. Si lo pongo la cámara arriba, pues a lo mejor lo que quiero es demostrar inferioridad del personaje porque lo que está diciendo no está diciendo nada, a lo mejor en la rueda de prensa. O está nervioso, o está sudando. Panchito sudaba mucho. Entonces, todas las fotos hablan, todo el desplazamiento de cámara va a hablar, toda composición va a hablar. Más allá de tener nada más el registro histórico de lo que pasó. Buscar ir más allá. De eso se trata la composición y los emplatamientos. Y encuadres, pues encuadres es lo más básico, ¿no? 3 tipos de encuadres: encuadre horizontal, encuadre vertical y el holandés. El holandés es lo único que podría salir ahí de lo establecido. ¿Qué es lo que hace el plano holandés? El horizonte, la línea del horizonte la volteo, la tumba. Vemos una inclinación de la cámara. ¿Y qué se logra con un plano holandés? Se logra desestabilizar la imagen o desestabilizar el cuadro que estoy presentando. Yo quiero demostrar una imagen o algo que, no sé, una manifestación donde está, no sé, muchas cosas, una pelea, una trifulca o algo. A lo mejor inconscientemente busco el plano holandés en donde me muestra que está caído y que está ahí una desestabilidad en la imagen. Teóricamente es lo que hace el plano holandés. Los otros dos planos, nada más horizontal y vertical, digo, de cuadros. Y bueno, en general les comento, muchísimo más lo que podemos abundar en composición fotográfica. La idea era meternos más un poquito antes de ver la cámara. Preguntas al respecto de la composición, cuadros, todo eso. El holandés no es un plano, digamos, medio pervertido de la fotografía, como es. Fíjate, cuando entré a la electrónica. O sea, más bien, mi pregunta es: ¿se vale o no se vale? Se vale, todo se vale. Muchas veces, yo cuando entré a la electrónica me dijeron, ¿sabes qué? No puedes. Ahí me dijeron, compañeros, no los editores, nunca los editores me negaron nada en cuestión fotográfica. Pero me dijeron, no, es que no está permitido. Y yo, ¿cómo no va a estar permitido? Digo, sí, es una imagen y tú estás tratando de demostrar algo en la imagen. Y no, ya más adelante me di cuenta que se puede decir sin ningún problema. Pero sí existe el tabú de
está chueca la foto. Eso me decía mucho, no, es que tu foto está chueca. Y yo, no, es que lleva un sentido. Tiene un sentido de por qué está así. No entremos en polémicas. No, es que sí es permitido y sí es utilizado, se utiliza mucho. Vean mucho, les recomiendo mucho ver agencias fotográficas de APL, todas las agencias fotográficas. A mí me encanta mucho el proceso foto, cuestión de la política o la composición que utilizan. Métanse a ver todas sus fotografías diario, ahí les ponen un loguito de proceso foto. No pasa nada. Y muchas agencias lo hacen y pueden de ahí aprender mucho cómo componen ellos y por qué, pensar mucho en la fotografía, por qué la tomó así. En base a lo que yo veo y el por qué la tomó así, van a aprender mucho en el foto y en tomar mucho. Ya pasaríamos a la cámara. ¿Qué hora es? No, todavía hay tiempo. Bien, 4:42. traté de irme un poquito más rápido para meternos más a la cámara. La cámara fotográfica. Vamos a ver 3 cosas fundamentales y yo creo que también otra más, pero vamos a enfocarnos ahorita en 3 cosas. Que es, ¿cuántos de aquí manejan cámaras DSLR o reflex? Ya sabemos, ¿no? Las cámaras pues traen su opción de utilizarlas en automático, utilizarlas en manual, programa, Explícales para qué funciona cada uno. Sí. Bien, tiene ahí muchas cosas, ¿no? Para ponerlo en manual, en automático. Lo recomendable de estas cámaras y para poder sacarle el potencial total a lo que traemos en las manos es utilizarlas siempre en manual. Ya ahí no hay vuelta de hoja. Sí la podemos utilizar en automático, pero ya salirnos de eso. Precisamente para eso vamos a ver estas 3 funciones, que es lo básico para poder componer y sacar una buena fotografía. Empezaríamos, bueno, son 3 elementos básicos que definen una imagen. A mí me gusta mucho entender estos 3 elementos como un triángulo. Esto no sirve. Vamos a entenderlo siempre como un triángulo, que si yo muevo cualquiera de sus variables, voy a deformar el triángulo. Entonces, yo puedo jugar con todas esas 3 sin deformar el triángulo. Ahorita vamos a ver cómo. Son 3 cosas: el diafragma, la velocidad de obturación y la sensibilidad del ISO, que sería el equivalente al rollo o a la película fotográfica, el ISO. Empezaremos con el diafragma. Bien, ¿qué es el diafragma? El diafragma es un dispositivo que le provee al objetivo, conocido como lente, la capacidad de regular la cantidad de luz que entra a la cámara, y suele ser un disco a manera de cortinillas. Traje este lente de una cámara reflex viejita para entender más o menos cómo funciona. No sé si alcancen a ver unas cortinillas que se abren y se cierran adentro. Se abren fácil. Más le pican, presionan un botón y ahí pueden ver la cortinilla cómo se abre y se cierra. Pásalos para allá. ¿Qué es lo que regula esta cortinilla? La luz, la entrada de luz. Además de otras funciones, por ahorita lo vamos a ver. Primero que nada, entender que regula la luz. La capacidad que tiene un objetivo para dejar pasar la luz se denomina luminosidad. Una de las maneras de indicar esta luminosidad es mediante la letra F, que se define como la división de la distancia focal del objetivo por el diámetro de la abertura efectiva en relación del lugar a una escala normalizada en progresión. Está medio complejo el asunto ahí de la definición, pero lo importante ahí es conocer la letra F en su cámara. Todas sus cámaras automáticas y sus cámaras manuales van a contar con la posibilidad de mover la F, que va a ser la apertura del diafragma. Todos los lentes tienen aperturas distintas de diafragma. ¿Qué me refiero con aperturas distintas de diafragma? La cortinilla, la mayor apertura que tiene, va a ser la mayor cantidad de luz que le va a entrar. Entonces, en esta escala de medición, el diafragma tiene una escala de medición
que serían puntos. Es el 1.4, F2, F2.8, F4, F5.6, F8, F11, F16, F22 y F32. Mientras menor sea el número de la F, mayor apertura tiene. Mientras menor sea el número, mientras sea 1.4, 1.2, 1.2 ya es un lente con muchísima entrada de luz, 1.4 es un lente con mucha apertura de luz, 2 y 2.8 es lo que le sigue. Nuestros lentes o los lentes más recientes traen una apertura de 3.6 a... Ahí lo traen, ¿no pueden ver frente de 3.6? 3.5 a 5.6. Es la apertura mínima de ese lente. Es una apertura buena en condiciones de luz. Podemos trabajar con esa luz bien, sin ningún problema. Pero vamos a batallar mucho con las fotos nocturnas, y creo que ya lo han notado. Con las fotos nocturnas, donde no hay luz, o lugares donde veo que otros toman fotos y salen iluminadas, las mías no, es por eso, por el lente. Ocupamos un lente que nos permita entrar más luz. ¿Cuáles lentes son esos? Tenemos este que es el que traen todas las cámaras, ¿no? Que esta es la apertura 3.5, 5.6. Y están estos lentes, que son lentes fijos. Estos lentes tienen una apertura de 1.4, es decir, permiten más luz. ¿Cuál es la diferencia? Este no tiene zoom. Con esto no me voy a poder acercar ni alejar. Pero estos lentes son muy buenos para condiciones nocturnas. En la noche salgo y con este lente hago fotos. Y me deja entrar mucha luz. Y ahorita vamos a explicar para qué necesito yo que entre más luz. Pero pasamos a lo que sigue. Ahorita vamos a meter eso. Otra de las cosas importantes de estas cámaras, de estas o estas, más viejitas, es la velocidad de obturación. La velocidad de obturación se refiere al tiempo de exposición, el tiempo que dejo que entre la luz a mi cámara. Todos hemos escuchado el clásico clic de la cámara, ¿no? Ese fue el tiempo que tardó en entrar la luz a mi cámara. Hace referencia al periodo de tiempo durante el cual está abierto el obturador de una cámara fotográfica. Se expresa en segundos y fracciones de segundo, por lo cual se entiende que estamos hablando de tiempo y no de velocidad. Mi cámara yo lo puedo adaptar a diferentes tiempos de exposición. ¿Y qué voy a lograr con eso? Diferentes efectos. Si yo dejo mi cámara montada en un tripié y permito que entren... Ahí está la escala. Aquí está la escala y los tiempos que manejan las cámaras. No sé si alcanzan a ver todo, si se ve bien. Bien. Todas las velocidades que tiene una cámara varían. Tengo desde una fracción de 2000 de segundo, que es abrir y cerrar rapidísimo el obturador. El obturador es el mecanismo de la cámara que abre y cierra. Aquí lo alcanzan a ver. Ahí vieron que tardó más, ¿no? Pongo en 250 de velocidad. 1 sobre 250, que será 250 de segundo. Ni siquiera lo alcanzamos a ver. En cambio, si lo dejo un segundo completo, tardó un segundo en abrir y cerrar. ¿Para qué me va a servir? De entrada, si yo tengo que tomarle una foto a un atleta a lo mejor, o a un carro de Fórmula 1, no lo puedo hacer con una velocidad baja. ¿Por qué? Porque me va a salir barrido el objeto. Si yo quiero congelar ese momento, yo quiero congelar una imagen. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Irme a la mayor velocidad que tenga mi cámara, que me voy a ir hacia los 2000, hacia los 4000, unas cámaras traen más. ¿Cuánto es lo más que trae? 4000, ¿verdad? Entonces, ya serían velocidades muy rápidas que me va a permitir congelar un momento y proseguir. Y vemos un poquito la diferencia. Si yo dejo una foto con una velocidad de obturación de un segundo en una cascada y vemos cómo sale barrida el agua. ¿Por qué? Porque está en constante movimiento y en ese segundo el agua va a seguirse moviendo. En cambio, que si yo le pongo una velocidad de 180, de un segundo sobre 180, va a salir ya congelada el agua. Todavía puedo congelarla más si hago más rápida la obturación, pero aquí me sirve con esto. Entonces ya vemos aquí un poquito de cómo funciona.
Por ejemplo, esta imagen es en soles, hace meses o mucho. Se logró con velocidades bajas, una velocidad muy baja, de 1/20, haciendo un paneo, o sea, siguiendo al jugador. Disparando con la velocidad lenta y siguiendo al jugador. ¿Qué es lo que se hace? Se congela el jugador porque la cámara lo va siguiendo y el fondo sale borroso porque es el movimiento natural de la cámara sobre esa fracción de 25 segundos. Entonces ya se logra un barrido y un congelado del jugador al seguirlo y un barrido del fondo con el tiempo que dejé mi cámara del obturador abierto. Para cosas así nos puede servir, pero tiene otras ventajas o otras funciones. Un congelado, un vehículo de la baja, no recuerdo si es 250 o es... no me acuerdo. Congelar el movimiento o el salto, congelar un salto. Velocidades rápidas, velocidades muy rápidas, 1/2000. Y velocidades muy lentas, dejar la cámara 30 segundos abierta. Un disparo de 30 segundos o más me permite sentarme, poner mi cámara, acomodarla, dejarla disparando y esperar a que caiga un rayo. Espero que caiga, lo congelo, quito mi cámara hasta que termine la obturación, obviamente. La quito y observo el resultado. A lo mejor no me queda la primera, que es lo más seguro, son muchas tomas de prueba. Pero ya entiendo cómo se hace o cómo se espera un rayo. No es de que esté el fotógrafo, muchas veces sí lo hacen y me sorprende porque cuando lo hacen, que están esperando la foto y ¡pah! Lo tiran y lo agarran. Me tocó el Jorge Galindo agarrar una foto de un rayo así. Y yo, muy buena foto, pero la foto en sí agarró el rayo cayendo, o sea, es muy difícil. Le quedó y está bien hecho, pero muchas veces, por lo general, es acomodar la cámara, dejar una exposición muy larga y tomar la fotografía. También se utiliza dejar una exposición muy larga para lugares donde no hay luz. Las fotos de las estrellas, las fotos de la salada donde no tenemos luz y tenemos una montaña muy poco alumbrada, dejamos 2 minutos la cámara encendida disparando con el obturador abierto, está entrando luz, todo lo que entra va a ser luz, entonces va a ir pintando. Nosotros no lo vamos a apreciar igual a como lo está apreciando la cámara. ¿Por qué? Porque está registrando muchísima más luz de la que nosotros alcanzamos a ver. Víctor, cuando hay, por ejemplo, eso que dejas más tiempo Sí. al obturador, ¿no? ¿No hay riesgo de que se te queme la foto por la cantidad de luz que es? Sí. ¿Y cómo hacerle? Es lo que voy ahorita, dame chancito nomás. Sí. Bien, no, es que sí, vamos a verlo. Lo que sigue de ahí es entender los otros de los tres, que vamos por los 3 puntos. Ya vimos la velocidad de obturación, vimos el diafragma y ya nomás nos falta el ISO. ¿Qué es el ISO? Todas las cámaras estas traían una película que era un rollo fílmico. El rollo fílmico estaba hecho con aluros de plata, que es un material químico que responde a la luz. Entonces, la cantidad de tiempo que le entraba la luz a mi rollo o a mi película era como se iba a ver en mi fotografía. Si yo le dejaba mucho tiempo a la luz, se iba a quemar la fotografía. Muy poca luz, se iba a negar la fotografía. Sobreexponer en términos ya más de fotográfico. Pero ¿qué es el ISO? ¿De qué me sirve el ISO? En la cámara, pasaríamos ya a la cámara digital que adoptó la misma numeración del ISO o la sensibilidad de la película. La película tenía varios grados de sensibilidad, desde el 25 hasta el 800, pasando por varios 25, 50, 100, 200, 400, 800 de sensibilidades de ISO. ¿Para qué me sirvió la sensibilidad de las distintas sensibilidades? A mayor sensibilidad del ISO, menor luz voy a tener, o sea, menor luz necesito, por decir algo. En cuestiones de iluminación del sol, que se podría decir que es la mayor iluminación que hay o el rango más alto de luz, usaría un ISO muy bajo. ¿Qué voy a lograr con esto? Tener una película más nítida, por así decirlo, algo más nítido, con ISOs más bajos. En cambio, yo tengo muy poca luz, un día de noche, iluminación nada más de la calle, yo utilizaría un ISO más alto.
iría desde un 800 en estas cámaras, que era lo que más alcanzabas a agarrar. Hoy en día te alcanza hasta los 1600, 3200, 4000, y hay cámaras todavía con muchísimo más de ISO. ¿Para qué me sirven ISOs tan elevados? Para captar mejor la luz en condiciones de menos iluminación. O sea, son ISOs muy sensibles, o es muy sensible la cantidad que tienen de iluminación. Pero en ese caso sería como para paisajes, ¿no? Es que es muy ambiguo decir que es para esto o para aquello, porque como te puede servir un ISO muy bajo para un paisaje, que es cierto, un paisaje con ISO 100 se va a ver muy bien definido. En la noche, digo. En la noche. Sí, no. Depende, si vas a hacer fotografía de bulbo, lo que comentábamos ahorita, de mucho tiempo de exposición, sí se pueden utilizar ISOs bajos y vas a tener muy buena nitidez, porque la luz que estás dejando pasar es mucha. Pero si es una foto de momento, a lo mejor en soles donde hay poca luz, ahí es levantar el ISO, utilizar ISOs muy altos, como en un teatro, congelar un teatro, ISOs altos, utilizar ISOs altos, ISO 1600, 3200, 4000, utilizar ISOs altos para condiciones de luz más bajas. Más o menos se entiende ese concepto de los ISOs, del ISO y para qué sirve el ISO. Bien, ya tenemos los tres elementos. Esos tres elementos son los básicos para entender el mecanismo de la cámara. ¿Por qué? Ahí viene lo bueno ahora sí. Ya que sabemos que yo tengo tres rangos fundamentales para hacer una foto, a la hora de yo buscar tomar esa fotografía, voy a elegir a qué le voy a dar prioridad. Supongamos, tengo condiciones de luz muy bajas, un partido de soles de Mexicali. No sé si traigo ahí. Tengo condiciones de luz muy bajas. Entonces, yo sé que la mayor apertura de mi lente va a ser 2.8, lo que yo tengo con mi equipo. Yo tengo una apertura de 2.8 F. De ahí voy a partir para elegir las demás cosas que necesito y cómo acomodar mi cámara. Ok, faltó mencionar algo. De ahí yo ocupo la mayor cantidad de luz que entre. De ahí yo ocupo saber, ¿quiero hacer un barrido o quiero congelar al jugador? Si quiero congelar al jugador, voy a irme a la velocidad más alta que pueda tomar con respecto al ISO que tenga. Voy a tener una velocidad de 320. Me acuerdo por sol. Una velocidad de 320. Y me voy a dar cuenta que a lo mejor las fotos me están saliendo oscuras. Me están saliendo oscuras, me están saliendo mal. Y me doy cuenta que el ISO lo tengo en 800. Entonces, ahí es donde decido levantar el ISO. Tomo el ISO y lo levanto hasta 3200. Se ajusta la imagen. Hay una variable, algo fundamental dentro de estas tres. Está un aparato de medición que tienen todas las cámaras, que se llama exposímetro. ¿Qué es lo que mide el exposímetro? Me permite ver si mi foto está bien regulada dentro de estas tres variables. Eso debe ser medio. Debe de estar en medio. Ustedes lo van a ver en sus cámaras. Bueno, en sus cámaras van a ver esto. Algo así. Y van a ver a lo mejor que va a haber una agujita que se va a estar moviendo hacia los lados. Colocarla en el medio, vamos a lograr la exposimetría correcta. Entonces, ¿cuánto queda tiempo? 10 minutos. Ok. Bien. No. Bien, tenemos tres variables, cada una me va a servir para algo. Lo que comentaban hace un ratito de... Bien.
Es que lo principal es entender esto, que yo con esas tres variables puedo tomar una fotografía y modificándolas puedo tomar la misma fotografía con un resultado distinto. Yo puedo tomar una fotografía con estas tres variables y a lo mejor cambiarlas a apertura, no sé, 6.3, velocidad 120, algo así, ISO 2000. Y voy a tener un buen resultado. El exposímetro se va a colocar en medio, pero voy a tener a lo mejor un barrido por la velocidad. Una velocidad más lenta me va a generar un barrido en un objeto en movimiento, pero a lo mejor yo no tengo objetos en movimiento. O sea, tengo una situación en donde el movimiento es muy tenue y con velocidad de 120 alcanzo a tomarlo bien. Entonces cambiaría mi apertura, cambiaría mi ISO y cambiaría ya el esquema que tengo en la fotografía. Vamos a lo que sigue. Si yo elijo diferentes aperturas, yo puedo elegir mi apertura de día de diferentes formas y cambiar los demás rangos de la cámara para poder conseguir la exposimetría correcta. Es decir, si yo tomo una foto en 2.8, f2.8, una apertura de 2.8, tendría que cambiar la velocidad de obturación, tendría que ser una velocidad muchísimo más rápida para poder que se vea, que alcance a tener la exposimetría correcta en la imagen. Y elegir un ISO más bajo, elegiría un ISO 100 sobre una velocidad de 2000 más o menos aproximadamente de día y una f2.8. Pero, ¿de qué me sirve elegir diferentes Fs? Y con las tres puedo conseguir lo mismo. Al yo elegir Fs más bajas o una apertura mayor, de mi lente que entre más luz, voy a eliminar o voy a propiciar lo que se llama profundidad de campo. ¿Qué es la profundidad de campo? La nitidez o lo borroso del fondo de la imagen. Yo tengo un primer plano que está enfocado en las cuatro imágenes. En las cuatro imágenes tengo el primer plano enfocado. Si yo elijo aperturas mayores, voy a borrar totalmente el fondo, que se va a conocer como menor profundidad de campo. Voy a tener menor profundidad, es decir, voy a tener borroso el fondo. Si elijo f32, una apertura muchísimo más cerrada, voy a enfocar el fondo, voy a tener un fondo enfocado, voy a tener mayor profundidad de campo. Partiendo de eso, cuando elijo yo salir a la calle a tomar una foto, voy pensando ya si voy a borrarle el fondo o quiero que se vea, porque a lo mejor es igual de importante mi primer plano que mi segundo plano de fondo. Entonces, si yo llego, tomo la foto, una apertura de 2.8 y al ver la fotografía veo que está desenfocado el fondo que ocupaba, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cerrar la apertura del diafragma. Me voy hasta una F16, F8. Voy aumentando, voy cerrando el diafragma. Cerrando el diafragma me aseguro de tener fondos. Abriendo el diafragma me aseguro de borrarlos, tener un primer plano enfocado y un segundo desenfocado. Sí. Nomás pero explícales qué se pierde, ¿no? Con el ISO, al subir los ISOs. Sí, síguelo del ISO. Síguelo del ISO. El ISO es que todas tienen variaciones y un porqué. El del diafragma, una de ellas es esta. En el ISO, al tener ISOs muy bajos, yo tengo una muy buena nitidez en la imagen. Tengo una imagen muy nítida, muy bien, se ve muy clarita, por decir algo. Muy clarita la imagen, muy bien definida, muy bien, todas las líneas. Al subir el ISO en condiciones de luz muy bajas, voy a tener imágenes granuladas. Van a ver imágenes con grumos, con cuadritos, no cuadritos porque son píxeles. Van a ver los granitos de la imagen con ISOs más elevados. ¿Por qué? Porque se pierde la definición o la nitidez, pero ganan sensibilidad. Pierdes definición al subir el ISO, pero ganas sensibilidad, es decir, sensibilidad de registro. Entonces, ahí ya tú decides. Yo como fotógrafo decido, ok, a lo mejor vale más la pena, sí, perder un poquito de calidad al tomar la foto, pero tener bien congelado el sujeto. Es decir, levanté el ISO a 3200 a 4000
me va a generar un poco de grano en la imagen, pero el objeto va a quedar bien congelado. El jugador clavando la pelota va a quedar bien. Se va a ver granulado, pero no. A las condiciones de luz me ajusté y fue como quedó la imagen. ¿Por qué pasa eso? Pasaba en los rollos o en los film por la sustancia que era el aluro de plata. Se iba, mientras más elevado fuera, era más fácil que se granulara. Y pueden ver las fotografías nocturnas de antes en internet y van a darse cuenta, muchas de las fotos son muy granuladas. No entendíamos por qué, son ISOs muy elevados para situaciones de luz muy tenue, con muy poca luz. En cambio, si tenemos la iluminación del sol, una muy buena luz, un ISO muy bajo, nos va a servir muchísimo. Vamos a darnos cuenta que con un ISO 100 no vamos a poder tomar una velocidad de 1/2000. ¿Por qué? Porque nos va a hacer falta luz. Vamos a tener que darle menos velocidad para que entre más luz y poder registrar. Se utilizan mucho ISOs bajos, ISOs muy bajos para paisajes. Si yo quiero tomar un paisaje, coloco la cámara, el ISO más bajo que cuenta mi cámara, que creo que las de uso comercial son un ISO 100, el más bajo. Entonces coloco el ISO 100, cierro el diafragma. ¿Para qué? Para que se me defina toda la imagen y de ahí controlo la velocidad para que me den el puro centro de la exposición de mi toma. Entonces ya estoy pensando más en el cómo voy a utilizar lo que tengo a mi disposición de la cámara en los elementos de la foto que voy a lograr, lo que quiero obtener. Para eso sirve conocer uno por uno las funciones de la cámara. Bien, aquí estaba lo del ISO. Ahí se ve un poquito más el grano. Yo lo pongo. Miren, como a medida de que aumenta el ISO, obviamente ya este es un ISO elevado, 3200, a manera de que aumenta el ISO, se ve muchísimo más granulado. Van a perder nitidez, pero van a ganar luz. ¿Qué otra cosa faltaba? Ok, todas las cámaras traen en su dial o su palita esta de aquí varias funciones que son MASP. Cada una de esas funciones va a servir para algo. La M, manual, la que les recomiendo utilizar de aquí en adelante siempre. Eso es totalmente manual. Voy a utilizar estos tres elementos de manera manual. Yo puedo moverlos a mi antojo y buscar que los puedo utilizar con el exposímetro en medio y que me quede bien la imagen. Ya las variables los voy a ir aprendiendo conforme vaya experimentando y ahí va. El automático, pues el automático que la cámara va a elegir totalmente cómo va a salir la imagen. Ahí no hay vuelta de que es que yo ocupaba una foto de acción, movimiento, y la cámara no me eligió así. La va a elegir como sea una geometría correcta, rápida y sencilla. La A, que es esta, con prioridad de apertura de diafragma, es decir, yo voy a elegir la apertura del diafragma. ¿Para qué me va a servir eso? Yo voy a elegir, porque lo que comentaba ahorita, yo quiero borrar el fondo. Voy a elegir mi apertura de 2.8 o 1.4, 1.8, menor que tenga mi objetivo, mi lente. Entonces con esta función, yo escojo la apertura del diafragma nada más, lo demás se me va a regular solo. El ISO, la velocidad de obturación, todo se me va a regular solo. En esta nada más manualmente yo voy a mover mi diafragma. La S es con prioridad de velocidad de obturación o la pura velocidad de obturación. La S me va a dar la función de yo utilizar mi cámara nada más la pura velocidad de mover. Yo voy a mover la pura velocidad con ella. Es decir, voy a elegir una velocidad muy lenta a lo mejor para hacer una foto, un barrido. Que todo quede bien expuesto, que quede con buena apertura de diafragma, con buen ISO, pero yo voy a mover la velocidad. Y la que sigue, por programa, que ya sería decidir. Tú mueves el ISO en programa, ¿no? Entonces tú mueves el ISO. Yo muevo el puro ISO, movería de 100 a 3200, no sé, 4000, 6000. Las compensaciones también. Y están las compensaciones de la apertura, que eso ya es acá en la cámara. Hay veces que nos topamos con sombra, luz y sombra en la misma toma. Con una compensación de la apertura de diafragma,
lo regulo en mi cámara. ¿Para qué? Para buscar, ¿cómo explico eso? Yo coloco en mi cámara, va a tener la exposimetría correcta, por decir algo, pero di 2 pasos atrás en el diafragma para tener mayor iluminación. No sé si explico. Por ejemplo, en el flash también se utiliza mucho, ¿no? De repente te lo está quemando y no entiendes por qué te lo está quemando. De repente si lo disminuyes, porque a lo mejor tienes un objeto muy cercano y otro muy lejano, entonces para eso mismo trata de que no se te queme la imagen. Sí, eso ya sería tener más a detalle. Bien, otra de las cosas, ya estamos a último, ¿no? Sí, ya, 5 minutos. Nada más dame chance para acabar. Sí. Otra de las cosas importantes, a mí me gusta mucho mencionarlo en clase y todo ese rollo. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados a utilizar el flash de la cámara. Siempre es llegar y hacer un flash hasta el frente de la cámara. ¿Qué es lo que hace? La cámara en automático obviamente va a ser va a ser bien expuesto una foto a flash, pero no es muy recomendable en el sentido periodístico, más fotoperiodístico del momento. ¿Por qué? Porque un flashazo no es una luz natural, no es una luz que estaba en el lugar, sino es una luz que yo estoy fabricando con mi cámara. Entonces ya estoy cambiando el giro de lo que quiero mostrar. El flash es muy útil, muy bueno. No digo que no se tiene que utilizar, se tiene que saber utilizar, que es una cosa muy distinta. Pero cambia todo sentido. Si yo llego con lo más potente del flash y disparo, me voy a dar cuenta que mi foto va a salir nada más blanco enfrente, o sea, la imagen de la persona bien expuesta y el fondo negro. Si no, si las ha pasado, yo creo que a todos nos ha pasado. Llevamos con el flash, hace un flashazo y se mira nada más la persona enfrente enfocada, buena iluminación, pero todo atrás del fondo negro. A lo mejor no es lo que quiero lograr fotográficamente, sino quiero que se vea la totalidad de lo que estaba pasando en ese lugar, en el sentido periodístico, por así decirlo. Si yo tengo una rueda de prensa y quiero mostrar lo que está pasando en la rueda de prensa, tiro un flashazo, voy a borrar todo lo demás, va a quedar nada más enfocado enfrente. Cuando aprendemos a utilizar el flash, nos damos cuenta que tiene manera de disminuir la intensidad, de aumentar la intensidad. A lo mejor no nomás eso, sino que con los flash, con estos o con los otros, ¿se han visto los otros que apuntan en diferentes direcciones? ¿Para qué apuntan en diferentes direcciones? Para poder rebotar la luz. La luz rebota y la consigues de distintos lados. Entonces, lo recomendable siempre es buscar que sea una iluminación, que sea la iluminación que yo quiera mostrar. Es decir, puede ser una iluminación, a lo mejor sí, lo que yo quiero mostrar es una luz de frente nada más, un disparo, el flashazo. La otra es, reboto el flash. Si reboto el flash al techo, voy a tener una iluminación más constante en todo lo que está enfrente. En el objetivo, que va a ser mi primer plano, en el fondo, que a lo mejor es una lona con el título de la rueda de prensa o de lo que esté pasando, o diferentes cosas. La otra es el uso del flash en exteriores. Mucha gente dice que no se debe utilizar el flash en exteriores. El flash en exteriores se puede utilizar y nos va a servir demasiado cuando tengamos sombras. Yo tengo sombras que tengo la luz principal o la luz del sol atrás y tengo el personaje que quiero fotografiar frente y la luz de atrás me estorba y me genera un contraluz ahí que no puedo eliminar. Disparo un flash, compenso la imagen con la apertura de diafragma, un flash lo más potente que tenga. Voy a tener mi cuadro iluminado y atrás buena iluminación y se va a ver bien. En cambio, si regulo sin flash, regulo la toma sin flash, voy a tener mi objeto a lo mejor bien, pero todo el fondo blanco. Voy a ver todo el fondo blanco y quemado, no se va a ver bien. Ya sería otra discusión totalmente distinta, pero es un poquito para que si quieren puedan irse metiendo en el uso correcto del flash. Hay muchísimos tutoriales en internet, muchísimas cosas que les puede servir. Y lo principal es entender el uso del flash como un complemento a una buena foto. Tú puedes tener una muy buena foto, a lo mejor sin el flash, pero si meten flash se va a ver bien, se puede ver mejor sin no meterlo. Existe saberlo utilizar siempre, saber utilizar bien todos los complementos de su cámara, no utilizarlos a como vienen automático. Y por mi parte sería todo. Me gustaría nomás cerrar con una frase ahí. Bien, un personaje ahí anónimo decía que el éxito de una fotografía
se alcanza cuando 10.000 horas de preparación se encuentran con un momento de oportunidad. Es decir, siempre vamos a depender, una buena fotografía va a depender mucho del momento, del instante, el momento ese que no se nos tiene que pasar, pero previo a eso hay horas y horas y horas de estar aprendiendo todos esos conceptos, de meternos a buscar en internet, de buscar en todas partes para poderlos entender en su totalidad. Y lo más importante, practicarlo, que es lo esencial en la fotografía. No podemos salir a querer hacer fotos de Pulitzer cuando no hemos practicado. Entonces hay que salir a practicar a la calle y nos vamos a dar cuenta que con la práctica vamos a entender todos esos conceptos que a lo mejor ahorita son como, ¿por qué tanto? Pero más adelante ya los van a digerir y los van a poder aplicar en las fotos, que es lo principal. Y con esto sería todo por mi parte, lo dejaría con manos de profesionales.